amigos Instagram, amigos Instagram, amigos Facebook. Aquí estamos los martes con François, número 8, octavo capítulo de esta serie que tenemos aquí en social media, los martes con François, donde estoy compartiendo un poco mis experiencias inmobiliarias y unas opiniones del mercado inmobiliario y de conceptos. Entonces, ¿qué hemos pasado? Que semana pasada fuimos encantados todo el equipo de la Master de Coldwell Banker a Sitges, donde hemos estado celebrando la apertura de nuestra nueva agencia Open Home en Sitges. Alejandro, Esther, todo el equipo, Albert, Gemma, todo el equipo, pues gracias por confiar en nosotros. Si alguien aquí tiene algo para vender en Sitges o tiene interés en comprar, pues aquí tenemos lo que necesita. Saludos a Alejandro, que está en Nueva York. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me apetece mucho hablar, es el tema del seguimiento. Si los que me siguen, sabes que en las etapas anteriores hemos estado hablando de los rasgos importantes, de las características de un buen agente inmobiliario. Entonces, un buen agente inmobiliario tiene que tener pasión, tiene que tener energía, tiene que tener capacidad de conectar, tiene que tener ética, tiene que tener conocimiento de producto, conocimiento social media, conocimiento marketing, conocimiento de entorno, conocimiento de lo que se vende, pero sobre todo, y hoy lo que me gusta un poco insistir, que es la importancia del seguimiento. Y cuando hablamos de seguimiento, hablamos de alguien persistente, consistente. Y todo el éxito, señores, caballeros, amigos, compañeros inmobiliarios, reside en el seguimiento. Entonces, yo he escrito algo que yo creo que es interesante, lo he escrito yo, que todo el éxito se encuentra en la realización de un seguimiento organizado, estructurado, consistente y mediante herramientas de organización, herramientas tecnológicas. Cuando hablamos de seguimiento, por supuesto, en nuestro sector hablamos del seguimiento de nuestros clientes, de los contactos, de los leads que nos llegan a través de Internet. Pues esto, a veces estamos dando demasiada importancia al nuevo lead, a la nueva petición que nos llega, que al lead que ha entrado en nuestra base de datos hace 2, 3 o 4 meses, que este lead, si lleva 4 meses, 3 meses, 2 meses, pues es más listo para comprar que a lo mejor que el primer lead que recibimos y que le vamos a hacer una visita, o incluso un propietario. Yo llevo diciendo mucho a mis equipos, mira, el propietario tiene que madurar. Tú entras en su casa, tú eres el experto, por lo cual le vas a explicar la valoración de su casa, pero él tiene que madurar. Necesita un tiempo para entender que a lo mejor su casa no vale 500, pero vale 400. Entonces, todos estos seguimientos que hoy vamos a hablar, que de hecho estamos hablando, es importante, es la llave del éxito. Entonces, ¿qué yo quiero insistir? Que un seguimiento no se hace solamente con la memoria. Un seguimiento se hace mediante herramientas organizadas o herramientas que te ayudan a crear este seguimiento. Un seguimiento se hace a través de tu agenda. Si no está en tu agenda, no existe. Eso me lo dice mi mujer. Si no está en tu agenda, no existe. Saludos a Nadej aquí que nos sigue desde la Costa Brava. Entonces, hay que cambiar el chip, hay que organizar unos procesos que te permite, si quieres ser un excelente agente inmobiliario, pues que te vayas organizando tu semana, organizando las llamadas que tienes que hacer de tu base de datos. Entonces, esto lo vamos a estar explicando. Lo estamos explicando, de hecho, parece que nunca esto arranca, pues ya estamos dentro de la explicación. Hay un estudio que dice
que la media de los agentes inmobiliarios hace un seguimiento 1,5 veces a su gente, es decir, llama menos que 2 veces a sus contactos, a sus leads, a sus clientes. O sea, que quiere decir que hace una llamada, no consigue hablar con el cliente, pues muchos van a la segunda y luego ya está. O sea, que no siguen más a los clientes. Cuando otro estudio dice que los que consiguen la quinta, la sexta llamada son los que realmente consiguen comunicar con los clientes. Por lo cual, chicos, hay que salir de la zona de confort y no hay que tener miedo. El cliente no se va a enfadar porque le estás insistiendo. El cliente no se va a enfadar porque estás detrás de él intentando comunicarte con él. Quinta, sexta, octava llamada. No pasa nada. Es tu negocio, es tu responsabilidad. Lo que pasa es que cuando un cliente recibe un lead, quiere una contestación enseguida. Está delante de su ordenador la mayoría de los tiempos o delante de su iPhone y te manda una petición y tienes 1 minuto. Hay que contestar en los leads entre 1 minuto y 5 minutos máximo. Si no, se va. Si no, tu cliente ya no capta su atención. Si recibes un lead y le llamas en el momento, pues lo tienes delante de su ordenador, le tienes delante de su iPhone. Si esperas más de 5 minutos, lo pierdes. Lo hemos estado hablando esta mañana con comerciales aquí, en una reunión comercial que hemos hecho. Están desesperados los comerciales porque reciben un lead y si no llaman en los 5 minutos, pues no dan con el cliente. O sea que yo lo que les digo es que si queréis dar con el cliente, llamarle enseguida, establecer esta conexión, si no el cliente lo vais a perder. Entonces, esto es muy importante. O sea que no tengáis miedo de insistir y de organizar vuestra agenda en función de estas llamadas a vuestro cliente. No se trata de escribirle o de llamarle 10 veces al mismo día, pero hay que alternar un poco un video. Hola, señor cliente, usted me ha contestado, pues estoy a su disposición, no consigo darle con usted, pero si me quiere llamar, este es mi teléfono. Hay que alternar con WhatsApp, hay que alternar con email, hay que alternar con teléfonos. O sea que realmente no desesperar porque estamos en un mundo, si no consigues conectar con el cliente enseguida, pues te va a costar, pero no hay que rendirse. Hablamos de esto, de la persistencia de un buen asesor inmobiliario. Y yo creo que hoy es un poco todo lo que os quería comentar. Sí, cuando se entra un cliente, pues cuando se entra un lead, pues automáticamente entrarlo en nuestra base de datos, entrarlo en la base de datos y luego cada lead tendría que recibir una contestación automática. Y luego, pues en los 5 minutos, por favor, no nos olvidemos, estamos en la economía de experiencia, el cliente necesita una respuesta enseguida, porque si no tiene esta respuesta en los 5 minutos, nos va a costar mucho seguir con este cliente y vamos a perder mucho tiempo. Axel Castillo, aquí, saludos desde Málaga, espero todo bien. Sergio Weber aquí también de Argentina. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Yo os quería comentar este punto un poco de característica de un buen asesor, el tema de la persistencia y el tema de insistir. Nunca insistes demasiado, porque si yo soy un propietario o soy un comprador y veo que el asesor inmobiliario me está llamando, me manda WhatsApp, me manda mail, me manda un video, pues oye, le digo chapo, cuando tendré un momento le voy a contestar, porque es que la gente no hace suficiente seguimiento en nuestro sector. Nada, chicos, un abrazo a todos,
Gracias Instagram, gracias Facebook por estar conmigo en este video y nos vemos pronto en la semana que viene, martes con François, 9º capítulo, nos acercamos al número 10. Abrazos a todos, aquí desconectamos 1 y 2, chao.